Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estén mirando. Andrea, Buen día, Patricia. un gusto estar con ustedes desde un segmento más de Educación por el Desarrollo Humano. Hoy vamos a dialogar sobre un concepto que es no menos polémico y muy importante, que es el concepto de transmisión, la concepción de transmisión. Pensando un poco desde diferentes perfiles, educación, psicología, que son de alguna manera, tienen puntos de encuentro, no de alguna manera, tienen muchos puntos de encuentro para quienes estamos en educación. Y es ver justamente la relación. Desde la educación, Patricia, hay diferentes corrientes que van acompañadas de las investigaciones desarrolladas en el campo de la psicología. Y una de las más comunes y arraigadas, que si bien tiene más de 100 años, 150 años en educación desde la escolarización, la escuela, que es una institución que no tiene más de 200 años en la Argentina, eh, pero está muy arraigada un concepto que es el de la transmisión como el docente que imparte un conocimiento y el alumno que lo que tiene que hacer es escucharlo, memorizarlo y repetirlo. Quiero aclarar, hay concepciones mucho más actuales que nos traen otros planteos bastante cercanos a lo que vos nos vas a compartir hoy. No obstante, está muy arraigado, vuelvo a repetir este concepto, la idea de que el sujeto que está del otro lado como alumno es un sujeto pasivo, que solamente tiene que escuchar, memorizar, luego repetir. Y acá estamos para trabajar cómo lo podemos mirar desde otro lugar también, aunándonos a las nuevas concepciones también de lo que es la enseñanza en este caso, porque partimos de educación, transmisión, enseñanza. Esto tiene todo un sustento también teórico, pero pensarlo como algo vivencial, que es lo que habíamos estado dialogando en otras ocasiones. ¿Cómo se lo trabaja y cuál es la propuesta para pensar la educación desde la transmisión, pero que cuando escuchemos transmisión no digamos sujeto pasivo? Tiene que memorizar y reproducir. Sí, entiendo, Andrea, lo que traes y plantea este posicionamiento claramente, absolutamente pasivo, como de alguien que recibe, de un sujeto que tiene absolutamente todo el saber, y supone que este sujeto que está recibiendo no sabe nada. Desde donde trabajamos, desde la psicología y sobre todo desde la Gestalt, suponemos que el saber está en el individuo que viene a traer su problemática, su asunto. Entonces, frente a esa situación, la posición que asumimos es como de alguien que acompaña en un proceso a esta persona a descubrir ese universo interno donde empieza a conectar con sus recursos. Entonces, salimos como de esta posición de yo soy el que sabe qué es lo que le pasa al otro. Eso en un contexto terapéutico, en un contexto de desarrollo de grupo, de desarrollo personal. No obstante, claramente que hay una preparación en cualquier persona que asume una posición de guía, ¿no? De acompañamiento de estos procesos internos, donde la persona trabaja con todo su contenido interior. Entonces, claramente que hay una preparación, que hay años de experiencia, de tránsito. Entonces, claramente que la persona está preparada para poder hacer este acompañamiento. En el campo del desarrollo personal, de este camino espiritual del que empezamos a hablar en estos tiempos,
hablamos de la transmisión como algo que implica la posibilidad de convidar un conocimiento que se supone que la persona que está en la acción de esta transmisión ha podido ir transitando y experimentando en su propia vida, en su propia experiencia. Entonces, hay algunos estudiosos de este concepto que hablan de como, vamos a decir, como distintos niveles, ¿no? Como en principio alguien que puede oficiar de un guía, ¿no? O de un profesor, alguien que puede, sí, convidar estos conocimientos adquiridos, pero no obstante no han hecho el trabajo ni han transcurrido lo que están convidando en su propia experiencia y desarrollo personal. Entonces, podemos llegar a un punto mucho más profundo de vinculando este concepto de transmisión a lo que es la maestría, ¿no? Y la maestría implica la transmisión de alguien que ha hecho un tránsito y puede considerarse que es una persona viva que ha incorporado las experiencias y tiene esta posibilidad y esta capacidad para hacer una transmisión de esto que pretende llevar, ¿no?, a quienes están tomándolo. Entonces, en principio, esto sería, digamos, como una diferencia muy importante entre lo que estabas trayendo al principio, ¿no?, de este posicionamiento donde yo soy la que tiene el saber y vos solamente lo recibes, ¿no? Bien, escuchándote atentamente, Patricia, algunas ideas venían a mi mente. Si bien, como dijimos al comienzo, hoy por hoy en lo que es educación hay concepciones en cuanto a la enseñanza mucho más cercanas a esto que vos estás planteando, ¿no? Reconocer el sujeto del aprendizaje o a cualquier persona como portadora de un saber, de experiencias previas. Y al educador, al maestro, que de hecho justamente en el ámbito de la educación y quienes se forman para ser docentes, tienen todo un trayecto de prácticas profesionalizantes que se llama, que son las prácticas y las residencias, en donde van conociendo el contexto, los sujetos, pero también como educadores y formadores de formadores nos interesa que puedan vivenciar desde el ámbito más cercano para tener esta experticia, también ir construyendo esta experticia a la que haces referencia. Desde las teorías actuales, porque incluso la Gestalt ha tenido gran impacto en el ámbito educativo, el constructivismo, con algunos de sus grandes representantes como Jean Piaget, entre otros, que plantean justamente que el conocimiento es producto de un proceso de construcción, que el sujeto tiene saberes previos, claro, que no es una tábula rasa, como lo planteó en algún momento el conductismo. No obstante, sigue muy arraigada la idea de que es el sujeto del aprendizaje el que tiene toda la responsabilidad y solamente de memorizar y verbalizar los contenidos, los saberes. Por eso quería aclarar esto, ¿no? Hay avances. No obstante, en nuestras prácticas, yo suelo decir, es como que 200 años se impregnaron en el ADN humano como si fueran de miles de años y seguimos reproduciendo estos modelos en donde vos estarías acá para escuchar lo que tengo yo que decir y luego reproducirlo, sin mediar todo ese proceso interno al que estás haciendo referencia justamente, que tenemos que realizar los sujetos y que es desde donde nos invitan las nuevas teorías también en la enseñanza, a que el sujeto es portador de un saber y reconocerlo como un portador de un conocimiento que está distante quizás de lo que la escuela nos quiere enseñar,
¿qué le aportaría desde el plano de la conformación de la subjetividad, desde el plano psicológico? Desde el plano escolar, Patricia, un poco la idea es traer estos conocimientos científicos, académicos, eruditos, como le llamemos, y reconociendo que el alumno es un sujeto que tiene saberes, que por allí distan en muchos casos de lo que la escuela trae. Y eso es lo que vamos a trabajar para llevarlo a redescubrir un conocimiento académico. Pero vuelvo a esta pregunta. Reconocerlo como un sujeto portador de experiencias, que no es una tabula rasa, que no es una mesa lisita sobre la que yo voy a venir a inscribir todo lo que está bien y todos los saberes. ¿Qué le aportaría a la construcción de su subjetividad desde el plano psicológico? A ver, Andrea, en principio me venían algunas ideas en relación a todo lo que fuiste trayendo, de que este positivismo en el que fuimos educados, como vos dices, hace 200 años, se nota porque cuando nos tocó capacitar a las personas en el contexto educativo, en los postítulos de educación para docentes, esto era muy notorio, porque en la teoría sostenemos esta apertura de la construcción de un conocimiento, pero incluso, y puedo incluirme en algunos aspectos, todo el dispositivo implícito que iba modulando nuestra manera de vincularnos era absolutamente positivista, más allá de que una herramienta como por ejemplo la dramatización también estaba atravesada por este positivismo. Entonces teníamos de repente jovencitas formándose como docentes, ¿no?, de 23, 24 años, que de repente sostenían todo un contexto dramático áulico donde la señorita, la maestra, estaba controlando la entrada, la salida, estaba montada desde esta mirada y atravesada, porque claramente que lo tenemos incorporado desde la cuna. Entonces, la idea es poder detenernos a observar y a reflexionar esta incoherencia que aparece en nuestras maneras de hacer, ¿no? Porque en la misma clase y en lo mismo que compartimos y que queremos generar como conocimiento que viene a abrir, ¿no?, nuestra capacidad de entender y de desarrollarnos, tiene toda esta carga de las nuevas ideas, ¿no?, de apertura y de construcción del conocimiento que no se refleja en lo que hacemos dentro del aula. Entonces te escuchaba y eso me venía porque básicamente esto es lo que necesitamos empezar a mirar. Básicamente cuando trabajábamos en los postítulos, la Gestalt intentaba llevar la Gestalt allí en este contexto como para invitarnos a mirar esto que te digo, que se plantea como una incoherencia entre lo que queremos, ¿no?, llevar y lo que efectivamente llevamos. Ahora, recordame lo que me has preguntado porque... ¿Cómo impactaría en la construcción de la subjetividad de los niños, adolescentes, el poder reconocerlos como sujetos portadores de conocimientos, que no es que la escuela viene a vallar con la ignorancia, porque trae un conocimiento. El niño que está
en diferentes situaciones, desde la casa que te dice, a él le diste más y a mí menos, y no tiene todavía incorporada la concepción de volumen, capacidad, o de fracciones, como para poder saber por qué a él le diste más que a mí, pero el saber está, el conocimiento está. Poder reconocer eso y trabajar desde esos saberes es todo un reto en el campo educativo, pero ¿qué le aportaría en la construcción de su subjetividad? A ver, a medida que te escucho, voy tratando como de pensar en este sujeto, en esta persona, ¿no?, de la que hablamos, y hay algo que es como de raíz o de inicio. Cuando llegamos al mundo, cuando un bebé hace su llegada al mundo, trae dentro de sí un capital asombroso, ¿no?, de potencialidades, ¿no?, y de recursos que están allí. Es como diríamos, como una especie de tesoro, ¿no? Y a medida que va siendo en este intercambio con su medio y con la educación, y la educación dentro de un contexto cultural que básicamente nos atraviesa, todo esto que viene como una potencia empieza a entrar como en una especie de tensión o de jaque, en el sentido de que empieza como a perderse o a apagarse, porque esta personita, a medida que avanza en esta construcción de su subjetividad, va deviniendo en función de lo que el entorno le va condicionando, le va imponiendo de alguna manera como pautas que van a generar esta posibilidad de adaptación a su medio. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que hay algo en esta personita que debiera recibirse, ¿no?, con absoluta apertura, porque el solo hecho de que existe ya debiera ser como un suficiente para ser tomado, aceptado, validado. No obstante, no sucede esto. Entonces, para lograr eso, esta personita empieza a hacer todo un recorte de eso que traía y empieza como a tratar de acomodarse a eso que la sociedad, primero la familia, ¿no?, le está de alguna manera demandando. Entonces, darnos cuenta de esto cuando logramos nuestra mayoría de edad, o si se quiere ya en la adolescencia, que es la etapa mucho más revolucionada, podríamos decir, en el sentido de que hay alguien ahí que sabe que hay algo ahí que de su identificación que necesita mirar, y empieza como a tomar distancia de estas cuestiones que le han sido impuestas, empieza a cuestionar absolutamente todo. Los primeros en caer en esta cuestión son los padres, su sistema familiar, ¿no? Luego, claramente, cuando inicia su etapa de joven adulto, algo de esto también se va filtrando, y nuevamente en el tiempo vuelve a entrar en una especie de acomodación, ¿no?, a lo social, a lo cultural. Entonces, esta etapa en esa construcción de la subjetividad dura un tiempo importante. Hay un autor que se llama Nietzsche, que es el que él plantea en un libro que se llama Y así habló Zaratustra, donde él dice que el ser humano deviene como una especie de camello casi 40 años de su vida, que es donde va siendo un portador de cosas ajenas. Entonces, en este concepto, ¿no?, que vos traías, Andrea, desde el principio, cómo es esto de depositar y de ir poniendo cosas en este sujeto,
y que el sujeto las va tomando sin cuestionarlas demasiado, y claro, llega a una etapa de su vida donde hay cierta inquietud, cierta tensión interna que lleva a este sujeto a preguntarse qué pasa, qué es esto, ¿no? Que he estado vivido durante todo este tiempo y ahora ya hay algo que no condice con lo que yo me estoy dando cuenta, ¿no? Y empieza todo este proceso de eh, de revisión, si se quiere, y para que esto suceda es necesario avanzar sobre esto que llamamos desarrollo de la conciencia. Es una posibilidad de mirar y cuestionar y preguntarme y empezar a reflexionar sobre qué está haciendo hoy, ¿no? Mi vida. Esto también es un proceso. Siguiendo con esta idea de Nietzsche, él habla de un momento donde la persona empieza a habitar su dimensión o su lugar de posición, siguiendo con esta simetría con los animales, del león, donde empieza a tomar contacto con su propio rugido, ¿no? Con su propia voz. Y entonces, bueno, a ver, volviendo y tomando un poco esto que vos me preguntabas, ¿qué puede aportar esta idea de co-construir una experiencia, un aprendizaje? Es un montón. De hecho, el doctor Claudio Naranjo, que es desde el cual hemos tomado muchísimo sus enseñanzas, plantea y ha trabajado toda su vida para tratar de llevar esta mirada a todo el campo educativo, ¿no? Que hay allí una personita que tiene todo un mundo de saber y que necesita ser recibido, necesita ser de alguna manera incorporado en esta dinámica, en este proceso, escuchándolo. Hoy en día se habla mucho de desarrollo de las emociones, ¿no? Hay muchos autores que a finales de los 90, comienzo del nuevo siglo, han empezado a traer esto de la educación emocional a las escuelas. No obstante, volvemos a esto que decía en un comienzo, queremos llevar mucho a las escuelas, a los ámbitos de desarrollo personal, sin embargo nos quedamos ahí a mitad de camino muchas veces. ¿Por qué? Porque este proceso de darse cuenta y de poder hacer esta mirada de reconocimiento de uno mismo es lo que empieza a ser como un obstáculo en esa co-construcción, ¿no? O en ese desarrollo de lo que podría ser ese dispositivo que involucra estas dos figuras, ¿no? En lo que es enseñanza-aprendizaje. Bueno, capaz que me fui por las ramas, pero... No, muy interesante porque esto me dispara dos ideas que no son menores, ¿no? La primera pensaba, qué rico que es cuando uno como educador puede mirarlo desde este lugar. Ahora, este mirarlo desde este lugar y esta posibilidad de abrirnos a mirar a trabajar desde el desarrollo personal para poder mirar esto otro en el afuera, nos llega en una edad en donde ya muchos nos estamos yendo del sistema. En cuanto a educación hablamos. Por un lado, qué interesante, ¿no? Esto que los pueblos antiguos planteaban, porque quien formaba a los niños era justamente la gente adulta mayor. Claro. Que ya había transcurrido todo un proceso en su vida y podía tener esto de haberlo, de la transmisión, pero no desde la memorización, sino como aquel que incorporó algo y hoy lo puede pasar. Y lo segundo que me dejabas pensando, que es con lo último que terminás, es
bueno, estamos atravesados por lo social y lo cultural. De hecho, que la institución escuela es una invención sociocultural, no es un fenómeno natural, aunque la hemos naturalizado como si existiera desde que existe la humanidad. Pero está tan naturalizada que pareciera de siempre, como te decía. Pero acá lo fundamental que me quedó, y es en nosotros como educadores, ¿no? Desde los diferentes lugares en los que estamos, no tenemos tampoco este cuidado, esta posibilidad de, si no es por un deseo personal. Porque así como el sistema atraviesa al niño desde pequeño que trata de ir adaptándose a la sociedad, los adultos también nos pasa lo mismo. Entonces es como, con esto es decir, no es cargar fichas contra el educador, no es cargar fichas contra la figura del maestro, sino de invitarnos a repensarnos en algún momento y por qué no antes. Pero volviendo a esto que justamente lo citabas a Nietzsche, pensaba en que, bueno, hay una etapa de la vida en donde estamos corriendo por la subsistencia, por tener las necesidades básicas satisfechas, y esto de la educación emocional, que no la hemos tenido nosotras en nuestra época, y que va a llevar seguramente mucho más tiempo poder mirarlo desde este lugar, que es muy interesante, ¿no? Y en la construcción de la subjetividad del sujeto es fundamental poder ver ese niño con esa potencialidad que trae, pero cuán difícil es verlos a ellos cuando nos cuesta vernos a nosotros mismos, nuestras propias carencias, que una vez que empezamos a trabajarlas podemos como mirar desde otro lugar a esa personita, como dices, con la que estamos trabajando, y esta es un poco la invitación. Sí, Andrea, me gustaría terminar este diálogo con algo que decía el doctor Naranjo, que era aquel docente o persona que pueda mirarse y pueda entender y dimensionar el daño, podríamos decir, o aquello que se ha vulnerado dentro de sí en esa crianza, va a estar habilitado para mirar de una manera más amorosa, ¿no?, a los que se involucren, ¿no?, como educandos en relación a esa persona. Porque básicamente es esto que traías, ¿no?, de estar como habitando desde un automático de supervivencia, y que cuando empezamos de alguna manera a apagar ese interruptor, que básicamente es aprender a leerlo y a gestionarlo y a administrarlo, porque eso va a estar allí siempre. Es lo más arcaico en nosotros, este sistema de supervivencia. Entonces, y cuando empezamos a leerlo y a gestionarlo, empezamos a entrar en una nueva mirada acerca de las cosas, ¿no? Y en el mejor de los casos, un posicionamiento diferente en mi manera de pararme y de vivenciar el mundo. Así que sí, esta es, digamos, diría, nuestra pequeña cruzada por el desarrollo humano, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? En este intento de poder incluso ir experimentando esto que queremos convidar, ¿no?, como para ir ganando esta coherencia de la que hablamos, ¿no? Así que muchísimas gracias, Andrea, muchísimas gracias, y será hasta la próxima. Muchas gracias, y vamos a dejar en el aire el próximo tema. Continuar profundizando esto, Patricia, de la transmisión de la enseñanza en los tiempos antiguos, desde cómo era dada hasta los tiempos actuales, desde la alfombra en Oriente a las aulas y una cabecita detrás de otra. Y no nos vamos muy lejos, desde una educación abierta, al aire libre, ¿no? Con animales, con vegetación, con plantas, a
a un espacio hiper reducido con rejas por todos lados, ¿no? Así que bueno, gracias. Tema Andrea. de otro diálogo. Gracias, Hasta Patricia. pronto. Gracias.